Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque tenemos preparado algo que los va a hacer reír a carcajadas. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a ver una travesura épica entre Kerem y Ande. Ya saben que estos dos son dinamita pura juntos y cuando se juntan las ideas, bueno, prepárense para el caos, pero del bueno. Así que acomódense, pónganse cómodos y preparen sus palomitas porque esto va a estar increíble. Y hablando de increíble, si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido divertido y emocionante para ustedes. ¡Vamos allá! Hoy les vamos a mostrar cómo Kerem y Ande, aburridos un día de rodaje, decidieron gastarle una broma pesada al pobre de Burak Deniz. Sí, el mismísimo Murat. Resulta que Burak es un poco, bueno, digamos que se toma muy en serio su rutina de belleza. Es muy cuidadoso con su pelo, con su piel, digamos que le gusta verse siempre impecable. Y Kerem y Ande, que no perdonan una, vieron ahí la oportunidad perfecta para una pequeña transformación. Todo empezó con una conversación inocente. Ande se acercó a Kerem mientras Burak estaba en el camerino, preparándose para una escena. Le dijo algo así como, ¿te imaginas la cara de Burak si le cambiáramos el champú por algo interesante? Kerem, obviamente, captó la idea al instante. Sus ojos brillaron con esa chispa de picardía que ya conocemos. ¿Qué tenés en mente, Ande? ¿Le ponemos colorante al champú? Ande sonrió una sonrisa traviesa y le dijo, no, algo mejor, ¿qué te parece si le ponemos un poco de espuma de afeitar? La idea parecía inofensiva al principio, pero Kerem, siendo Kerem, la elevó a otro nivel. Espuma de afeitar con un toque de picante, un poco de chili en polvo. Solo para darle un boost a su rutina matutina. Ande se rió a carcajadas. Eres malvado, me encanta. Y así el plan estaba en marcha. Kerem, con la ayuda de Ande, entró sigilosamente al camerino de Burak. Mientras Ande vigilaba la puerta, Kerem cambió el champú de Burak por una mezcla de espuma de afeitar y chili en polvo. Todo muy cuidadosamente para que no se notara la diferencia a simple vista, eran unos verdaderos profesionales del engaño. Después de la operación, salieron del camerino muertos de la risa, esperando pacientemente a que Burak usara el champú especial. Y la espera, aunque tensa, fue muy divertida. Kerem y Ande no podían evitar mirarse y reírse cada vez que veían a Burak. Sabían lo que le esperaba y la anticipación era simplemente deliciosa. Finalmente llegó el momento. Burak se fue a duchar para prepararse para la siguiente escena. Kerem y Ande se acercaron discretamente a la puerta del baño, aguzando el oído para escuchar la reacción. Al principio, todo estaba en silencio. Se escuchaba el agua corriendo y nada más. Pero de repente, un grito. Un grito agudo y sorprendido que hizo eco en todo el set. ¿Qué es esto? Me quema la cabeza. Kerem y Ande no pudieron contener la risa. Se estaban riendo a carcajadas, tratando de no hacer demasiado ruido para no arruinar la sorpresa por completo. Burak salió del baño envuelto en una toalla, con el pelo completamente enjabonado y rojo. Sí, rojo gracias al chili en polvo. Su cara era un poema. Estaba entre la confusión, el enfado y la desesperación. ¿Quién fue el gracioso? ¿Quién hizo esto? Kerem y Ande, después de un momento de silencio sepulcral, estallaron en carcajadas. No pudieron contenerse más. Burak los miró con una mezcla de incredulidad y furia. Ustedes, sabía que eran ustedes. La reacción de Burak fue épica. Al principio estaba enfadado, muy enfadado. Pero después, al ver las caras de Kerem y Ande, no pudo evitar reírse también. Terminaron los tres tirados en el suelo, riendo a carcajadas. Incluso Burak tuvo que admitir que la broma había sido muy buena, aunque un poco dolorosa. Por supuesto, Kerem y Ande se encargaron de ayudar a Burak a quitarse el chili del pelo y a calmar su cuero cabelludo irritado. Le compraron un champú especial para pieles sensibles y le prometieron que nunca volverían a hacer algo así, al menos no tan pronto. Lo mejor de todo es que grabaron toda la escena. Sí, todo. Desde la planificación de la broma hasta la reacción de Burak. Y ahora, después de años de mantenerlo en secreto, finalmente podemos compartirlo con ustedes. Así que aquí lo tienen, la travesura épica de Kerem y Ande que hará temblar de risa a cualquiera.
¿Y bien, qué les pareció? ¿No fue genial? Kerem y Ande son unos verdaderos genios de las bromas. Y Burak, bueno, un gran deportista por tomarlo con tanto humor. Esperamos que se hayan reído tanto como nosotros al ver este vídeo. En resumen, hoy les mostramos la vez que Kerem y Ande le gastaron una broma pesada a Burak Deniz, cambiando su champú por una mezcla explosiva de espuma de afeitar y chili en polvo. Vimos la reacción de Burak, que fue absolutamente épica, y como los tres terminaron riendo a carcajadas. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como nosotros. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y cuéntenos en los comentarios cuál fue la parte que más les hizo reír. ¿Alguna vez han hecho una broma parecida? Queremos saber sus historias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido divertido y emocionante preparado para ustedes. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco ampliando la noticia, emoticono besos. Pero esperen que la historia no termina ahí. Porque detrás de esa broma épica, se esconden un montón de detalles jugosos que no pueden perderse. Para empezar, tenemos que hablar del contexto. El trío Kerem, Ande y Burak se encontraban en medio de una extenuante jornada de rodaje de una serie que, por cierto, estaba batiendo récords de audiencia. La presión era alta, los horarios imposibles y el cansancio empezaba a hacer mella en el equipo. En ese ambiente cualquier excusa para romper la monotonía era bienvenida, y ahí es donde Kerem y Ande vieron la oportunidad perfecta. Según fuentes cercanas al set, Ande llevaba varios días observando la meticulosa rutina de belleza de Burak. Al parecer, el actor tenía un ritual sagrado de cuidado capilar, que incluía el uso de un champú orgánico importado directamente desde, bueno, no importa de dónde, el punto es que era algo muy preciado para él. Y como bien sabemos, las cosas más preciadas son las que más duelen cuando se convierten en el objetivo de una broma. Pero ¿por qué Burak era tan obsesivo con su pelo? Algunos rumores apuntan a que en el pasado había experimentado con tintes y peinados extravagantes que habían dañado su cabellera, y desde entonces se había vuelto sumamente protector. Otros sugieren que simplemente le gustaba verse impecable y radiante en la pantalla, algo comprensible considerando su estatus de galán de telenovela. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su dedicación al cuidado capilar lo convirtió en un blanco fácil para las travesuras de Kerem y Ande. Ahora bien, volvamos al momento exacto en que Ande le susurró la idea a Kerem. Al parecer, la frase textual fue algo así como: «No sería divertidísimo ver la cara de Burak si su champú de lujo se convirtiera en una bomba explosiva». Kerem, que siempre ha sido un alma libre y un amante de las bromas, no dudó ni un segundo en aceptar el desafío. La elección del ingrediente secreto fue todo un proceso creativo. Primero pensaron en colorante alimentario, pero lo descartaron porque era demasiado predecible. Luego consideraron la posibilidad de reemplazar el champú por miel, pero temían que eso atrajera a las abejas y provocara un caos aún mayor. Finalmente se decidieron por la espuma de afeitar, por su textura similar a la del champú y su efecto sorpresa. Pero Kerem, siempre buscando llevar las cosas al extremo, propuso el toque de chili en polvo. Según él, la idea era añadir un elemento de adrenalina a la experiencia. Ande, que al principio se mostró un poco reacia, terminó cediendo ante la insistencia de Kerem y el argumento de que un poquito de picante nunca le hizo daño a nadie, claro, como si ella fuera la que se iba a duchar con la mezcla. La operación champú fue un despliegue de sigilo y coordinación digno de una película de espías. Ande, con su encanto natural y su habilidad para distraer a la gente, se encargó de vigilar la puerta del camerino de Burak y de asegurarse de que nadie interrumpiera la misión. Kerem, por su parte, demostró una destreza sorprendente al manipular el frasco de champú y la espuma de afeitar sin derramar ni una gota. Al parecer, tenía experiencia en ese tipo de trabajos. Una vez completada la sustitución, los dos cómplices salieron del camerino con el corazón latiendo a 1000 por hora y la risa contenida a duras penas. Se escondieron detrás de un biombo cercano y esperaron pacientemente a que Burak entrara en acción. La tensión era palpable, pero la emoción de la anticipación lo superaba todo. Y entonces llegó el momento. El sonido del agua corriendo llenó el aire, seguido de un silencio sepulcral. Kerem y Ande se miraron con complicidad, conteniendo la respiración.
De repente el grito. Un grito desgarrador que hizo temblar los cimientos del set. ¿Qué es esto? Me quema. Me quema la cabeza. La reacción de Kerem y Ande fue instantánea. Estallaron en una carcajada incontenible, que resonó por todo el estudio. Sabían que habían logrado su objetivo, convertir el día de Burak en una experiencia inolvidable, para bien o para mal. Cuando Burak salió del baño, envuelto en una toalla y con el pelo rojo y enjabonado, parecía un personaje de dibujos animados. Su expresión era una mezcla de incredulidad, furia y desesperación. ¿Quién fue el gracioso? ¿Quién hizo esto?, gritó, mirando a su alrededor con ojos furiosos. Kerem y Ande, incapaces de seguir fingiendo inocencia, se echaron a reír aún más fuerte. Burak los reconoció al instante. «Ustedes». «Sabía que eran ustedes», exclamó, señalándolos con el dedo. Lo que sucedió después fue un espectáculo digno de verse. Al principio Burak intentó mantener la compostura y expresar su enfado de forma civilizada, pero la visión de Kerem y Ande riéndose a carcajadas era demasiado para soportar. Terminó uniéndose a ellos, tirándose al suelo y riendo hasta que le dolía el estómago. Una vez recuperados del ataque de risa, Kerem y Ande se sintieron un poco culpables por la broma pesada que le habían gastado a Burak. Le ayudaron a quitarse el chili del pelo, le aplicaron una crema calmante en el cuero cabelludo y le prometieron que nunca volverían a hacer algo así, al menos no tan pronto. Pero lo más importante de todo es que la broma sirvió para fortalecer aún más la amistad entre los tres actores. Demostró que eran capaces de reírse de sí mismos y de superar los momentos de estrés y tensión en el set. Además, les proporcionó una anécdota divertida que contar durante años. Y ahora, gracias a este vídeo, ustedes también pueden ser parte de esa historia. Así que no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y dejarnos sus comentarios. Y si quieren ver más travesuras épicas de Kerem, Ande y Burak, suscríbanse a nuestro canal. Prometemos traerles mucho más contenido divertido y emocionante en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.